Hola, profe. Hola. Ahora sí. Hola, profe, se escucha bien. Ya, entonces, la clase pasada habíamos empezado el tema del enfriamiento de la litósfera, el problema del semiespacio infinito, en el cual se forma, este es un problema clásico en geodinámica, en el cual se forma litósfera oceánica en un centro de expansión. Aquí asciende magma en el eje del centro de expansión y la temperatura de la estenosfera es T sub m, que es como 1300 grados Celsius, y la temperatura en el fondo del mar es T sub cero. Y la placa bueno, esto es un centro de expansión, entonces se diverge, un margen divergente, y la litosfera se desplaza para la derecha y para la izquierda con la misma velocidad u. Entonces, las condiciones de borde son que la superficie tiene temperatura del fondo del mar, T sub cero, que es aproximadamente 0 grados Celsius. Y para un semiespacio infinito, para el z infinito hacia abajo, tiene temperatura T sub m, ¿ya? Esto es para cualquier tiempo. Pero si lo vemos desde el punto de vista temporal, la condición inicial, ¿ya? Estas son condiciones de borde espaciales. Estas son las condiciones de borde. Esta es la condición de borde inicial, es que en cero más, como asciende el magma o el flujo mantélico hasta la superficie del mar, perdón, hasta la superficie de la litósfera, es decir, hasta el fondo del mar, esta llega con temperatura T sub m. Por eso se ve este esquema así, T sub m hasta acá. Y luego, como la litósfera se desplaza para acá y para acá, se empieza a enfriar, o sea, esta temperatura empieza digamos, a enfriarse. Entonces se dibuja así como parte con T sub m en el tiempo y empieza a bajar. Ya, entonces todo enfriamiento, pues se le conoce como el enfriamiento de la litosfera oceánica. Y resolvimos el problema con, resolvimos la ecuación de calor, esta, de difusión de calor, y encontramos una solución de esta forma, ya de forma analítica, en donde depende de la profundidad y del tiempo. Ahora, yo les dije que el tiempo está relacionado con X, porque ustedes saben que la velocidad es X dividido por T, porque esta velocidad es constante, esta velocidad de desplazamiento es constante. Este U se conoce como tasa de expansión, ¿ya? La velocidad de expansión. Entonces, ustedes pueden ponerlo en función del tiempo o en función de X. Ahí está en función de X, ocupando esta relación, T igual X dividido por U. Ahora, eh, si lo escribimos así, en función del tiempo, y despejamos la z, es decir, la profundidad, nos va a quedar esta ecuación, ¿ya? La función inversa de ERF, la función error, por una isoterma t cualquiera, menos t sub 0, tm menos t sub 0, por 2 raíz de capa por t. Entonces, esta fórmula, la ecuación 6, nos sirve para calcular las isotermas en la litosfera oceánica para cualquier temperatura T. Es decir, yo me doy un T y esto es un número y nos queda que Z es proporcional a la raíz del tiempo. Por ejemplo, si yo pongo aquí temperatura 600, ¿ya? Es decir, isoterma 600, esto va a quedar un número, ya lo pueden calcular con cualquier programa, ERF inverso. Kappa es conocido, ahí están los valores, 8 por 10 a la menos 7 metros cuadrados por segundo, y el T sub m y el T sub 0. Y le va a quedar una raíz cuadrada del tiempo. Este es la profundidad Z en kilómetros y este es el tiempo, en millones de años, ¿ya?
Entonces, por eso las isotermas son así, son formas de raíces cuadradas. Entonces, parten todas desde cero, porque este es como un punto singular, y se van profundizando con el tiempo, porque, o sea, que se profundice es lo mismo decir que se está enfriando, porque si yo pongo una z constante, por ejemplo, aquí voy a tener 1000, pero después voy a tener acá en un tiempo en este tiempo, en este delta t, voy a tener 1000, perdón, 1000, después 800, después 600, etcétera. Entonces es como se está enfriando, ¿cierto? Se está enfriando para el mismo Z. Entonces las isotermas se van profundizando. Ya, este es el semiespacio infinito. Este es la ecuación, la solución en función de x, o sea, x, z. Y si yo lo grafico, eso puede hacer una grilla, igual que la tarea del curso de fluidos, por ejemplo. Eh, Graficar una grilla, nos va a quedar algo así. Nos va a quedar aquí z y x, ¿ya? Y los colores son las temperaturas y las líneas de contorno son las isotermas. Aquí está hecho para una tasa de expansión de 40 milímetros por año y acá está hecho para una tasa de expansión de 80 milímetros por año. Como esta es más, o esta es más lenta, entonces pasa más tiempo y por lo tanto se enfría más, ¿ya? Por eso se ve distinto esta grilla de esta otra. Pasa más tiempo aquí y se engruesa más, ¿ya? Ahora, eh, una aproximación para el espesor o sea, para la base de la litósfera, eh, bueno, la base de la litósfera es un tema de discusión, ¿ya? Es un tema que aún no hay consenso, pero se cree que no es una isoterma exacta, ¿ya? Sino que es un rango de isotermas que no una transición abrupta entre litósfera y astenósfera, pero se cree que el techo de esa transición sería la base, sería la isoterma de 1100 grados Celsius. Entonces, uno puede calcular la isoterma de 1100 grados Celsius simplemente ocupando esta fórmula. Pone aquí 1100, calcula el ERF inverso y multiplica por 2 y la raíz de capa y le va a dar este número, que el espesor litosférico en función de la edad es 11 raíz de t. Ya esto es una aproximación. Entonces, cuando alguien habla de que la litosfera oceánica tiene un espesor de tanto, eso no es, o sea, eso está más o menos incorrecto, ya porque la respuesta es la litosfera oceánica tiene un espesor de tanto, sí tiene una edad de tanto, ¿ya? Por ejemplo, si tiene una edad de 100, aquí sería raíz de 100, 110 kilómetros. ¿Ya? Entonces, la frase correcta sería, una litósfera de edad de 100 millones de años tiene un espesor aproximado de 110 kilómetros, ¿ya? En Chile no hay litósfera más vieja que 55 millones de años, ¿ya? Y si ponemos, por ejemplo, aquí una de 30, ¿ya? Pongamos una de 36 para que nos dé eh, esto, o 25. Aquí nos va a dar raíz de 25, 5 por 11, 55. Entonces, una litósfera que tiene edad 25 millones de años tiene un espesor de 55 kilómetros. ¿Ya? Entonces, esta es una fórmula aproximada para el espesor litosférico. Y lo otro que se puede hacer con este modelo, ¿ya? Como conocemos T, podemos graficar, o sea, podemos calcular el flujo de calor Q en función del tiempo también, y simplemente corresponde a derivar con dta de z, ¿ya? Dta de z, esto, dta de z, y, perdón, la ecuación 5 dta de z, y bueno, la función ERF es
se define así, ¿cierto? Es una integral de 2 raíz de pi, integral de e menos x cuadrado. Función de error. Bueno, la deriva de eso es la primitiva y nos va a quedar esto. Evaluamos en cero, porque generalmente se mide el flujo de calor en el fondo del mar y nos va a dar esa expresión. ¿Ya? Entonces aquí nos dice que el flujo de calor en el tiempo es proporcional, inversamente proporcional a la raíz del tiempo. ¿Ya? Esto es el resultado para un Hall Space Model o un modelo de semiespacio infinito simple. ¿Ya? Y bueno, este modelo, la pregunta ahora es si este modelo es bueno o es malo. Bueno, está claro que este modelo no es bueno para edades grandes, ¿ya? Porque para edades grandes, grande me refiero a más de 70 millones de años, va a fallar porque el modelo sigue siendo, el modelo empieza a ser como la litósfera, ¿ya? Empieza a engrosarse, a engrosarse, a engrosarse, a engrosarse hasta el infinito, ¿ya? Y eso no es cierto. La litósfera tiene un límite, ¿ya? Está acotada, tiene una asintota, un comportamiento asintótico para cierto nivel de temperatura, perdón, de edad, y deja de ser, no puede tener un espesor infinito, ¿ya? Entonces, eso es un problema. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, porque aquí, por ejemplo, tenemos medidas de flujo de calor, heat flow, en el Océano Atlántico, en el Océano Índico y en el Océano Pacífico. Y ahí claramente los puntitos ahí tienen un comportamiento caótico al principio, ¿ya? Tienen un comportamiento caótico, o sea, con mucha dispersión, pero son asintóticos, ¿ya? Son asintóticos para el tiempo infinito. Bueno, en realidad esto también es asintótico. Esta fórmula acá del Q, perdón, del Q es asintótico. O sea, si t tiende a infinito, esto tiende a cero, ¿ya? O tiende a una constante. Y entonces, por ese lado está bien el flujo de calor, ¿ya? Pero no así el espesor. ¿Ya? El espesor tiende al infinito, ¿ya? Pero el flujo de calor es asintótico. Entonces, por un lado estamos bien, por un lado estamos mal. Pero bueno, primero veamos unos conceptos más geológicos de geología marina. El promedio del flujo de calor es mayor en cortezas oceánicas jóvenes, aunque tiene una desviación estándar muy alta. ¿Por qué es mayor? Eh, Porque está más caliente, ¿cierto? Si es más joven la placa, significa que ha pasado poco tiempo lejos del centro de expansión, por lo tanto, el Q va a ser más alto. Entonces, por eso el Q eh, no se ajusta bien con los modelos, ¿ya? Fíjense, cuando te tiende a cero, tiende a irse para arriba el Q. Ahí está, el Q se va para arriba. ¿Por qué? Porque tiene mucho flujo de calor, porque está más caliente, ¿ya? Eso es porque está cerca del centro de expansión. Ya, esa es una cosa. Bueno, y al mismo tiempo también tiene mucha desviación estándar, es decir, tiene mucha dispersión, ¿ya? ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque en el centro de expansión, aparte de haber mucho calor, también hay muchas fallas. Ya hay mucha porosidad, hay mucha zona de fractura. Recuerden que es una falla transformante. Entonces, como hay muchas fallas, entonces hay ascenso de agua, descenso de agua, entonces hay dispersión en las temperaturas. Ya, esa es una cosa. La disminución de Q con el tiempo es de esperarse, ¿ya? ¿Cierto? Porque si se enfría, el Q tiene que disminuir, ¿cierto? El flujo de calor tiene que disminuir. Entonces, porque el material caliente se eleva en el eje,
pero a medida que se va enfriando, a medida que se va alejando del centro de expansión, esto debiese enfriarse. Ya, y eso está bien, eso se ve, está caliente, después empieza a enfriarse y se estabiliza. Ya, aquí está un poco, este es el más especial, el Océano Índico. Tiene un alto, después un bajo, después se estabiliza. Pero bueno, el Océano Pacífico es más estable, ¿ya? Y estas diferencias son producto del centro de expansión. Hay centros de expansión que son lentos, hay otros que son rápidos, ¿ya? Entonces producen estas alteraciones. Eso es una cosa. Entonces la dispersión de Q, medido sobre la corteza oceánica joven, son consecuencias de la circulación hidrotermal. Lo que le decía yo. Entonces, si hay fallas, el agua se forman sistemas hidrotermales, el agua por algunos lugares sube caliente, por otro baja fría, sube caliente, baja fría, entonces se producen dispersiones, ¿ya? Se produce un scattering, una dispersión del flujo de calor. Y Q es localmente alto en la vecindad de emanaciones termales, ¿cierto? Y bajo donde el agua más fría ingresa, ¿ya? Ahí hay un paper que se puede ver para el caso del Pacífico en la placa de Nazca. Se han medido temperaturas del agua cercanas a los 400 grados Celsius. Eso es muy alto, pero obviamente un sistema hidrotermal, ¿ya? En los ejes de los centros de expansión. Si nos alejamos del centro de expansión, el agua es fría. También se ha visto eso en aguas con puntos de caliente, como en Hawái. Ustedes han visto imágenes, me imagino, hasta en la tele han salido imágenes de agua hirviendo, o sea, de magma hirviendo ahí de agua hirviendo en el fondo del mar, en las zonas volcánicas. Bueno, lo que asciende en el fondo del mar es magma basáltico, ¿ya? Son las lavas, son las pirolavas, basaltic pirolavas, ¿cierto? Y el contacto de ese magma con el agua directo provoca un enfriamiento rápido bueno, la parte de la lava es la parte superior nomás de la corteza. La corteza tiene más espesor y abajo de las lavas están los diques y abajo están los gabros, ¿ya? Bueno, lo que pasa es la lava misma, en la parte de arriba, que tiene como un espesor de 1,5 kilómetros. Esa roca tiene muchas grietas, ya, muchas eh, como burbujas mucha porosidad, ya, vesículas y por ahí circula mucha agua, ya. Entonces, en este caso, agua caliente y se forman estos sistemas hidrotermales. Y bueno, por otra parte, hay convección de agua de mar a través de la corteza agrietada, ¿cierto? Fracturada, y es probable que esta circulación penetre a través de la mayor parte de la corteza, proporcionando un mecanismo de enfriamiento eficiente. Bueno, después, como les decía, sube y baja, sube y baja, pero después se estabiliza cuando se enfría la corteza, la litósfera cuando se aleja del centro de expansión. Bueno, cuando se empieza a alejar ya la placa oceánica del centro de expansión, esta placa se enfría, pero también, como pasa más tiempo, la sedimentación del fondo del mar, que es baja, pero es más que nada por producto de seres orgánicos, ¿ya? Que se mueren, entonces se llaman sedimentos pelágicos. Esos rellenan los poros, ¿ya? Rellenan los poros y baja la permeabilidad y se vuelve más compactada el espesor del techo de la litosfera o de la corteza y con eso ya se estabiliza se estabiliza digamos, el scattering, la dispersión de los flujos de calor de alta y baja temperatura, y por eso después se pone más estable. Ya, entonces es un proceso de compactación, el hecho de que se enfríe y se compacte, y por otra parte, y además la sedimentación que sella el techo de la litosfera.
¿ya? Entonces, bueno, por eso vemos este comportamiento así. El flujo de calor es alto, tiene mucha dispersión, pero después se estabiliza y baja, ¿ya? Ahora, la pregunta es, ¿cuándo empieza a bajar? Bueno, aquí se empieza a ver este rango, ya entre 50 y 100. Bueno, este es un caso especial, el Océano Índico. Y el Atlántico también es como entre 50 y 100. Estudios muestran que que se estabilice que la edad de estabilización es aproximadamente los 65 más o menos 10 millones de años, ¿ya? Entonces, esta es la edad del sellado del techo del basamento oceánico, ¿ya? Entonces, a partir como de los 70 millones de años, podemos decir 70, ¿ya? De ahí en adelante se estabiliza la litosfera y ya no se empieza el Q se mantiene constante. Entonces, si el Q se mantiene constante, significa que la temperatura se mantiene más o menos relativamente estable. Entonces, uno esperaría que la litosfera no siga creciendo como lo predice este modelo, ¿ya? Entonces, es el problema de este modelo, que el espesor sigue aumentando independiente del tiempo, ¿ya? Bueno, sin embargo, este modelo no es malo para edades menores de 70 millones de años, es decir, para cosas que están de 70 millones de años hacia la izquierda, es decir, de aquí para allá. Ya, de los 70 millones de años hacia la izquierda se comporta bastante bien el modelo y, y se puede ocupar, o sea, la verdad es que es analítico, de una forma bien simple, de una forma bien simple, constante, una función ERF que es analítica y puras cosas de raíces cuadradas. Entonces, eso es muy simple. Vamos a hacer ahora un cálculo. Vamos a calcular cómo se profundiza el fondo del mar con este modelo. Ya, porque ustedes saben que el fondo del mar es más somero si la litosfera es más caliente, pero si la litosfera es más fría, más pesada, se hunde, se va hundiendo. Eso se llama subsidencia. Entonces el fondo del mar empieza a aumentar. Entonces vamos a hacer un cálculo para calcular ese espesor. Ya, perdón, vamos a predecir la profundidad del fondo del mar en función del tiempo. Antes de eso, ¿alguna pregunta hasta acá? Profe. Ya. O sea, vamos a predecir el fondo del mar. O sea, vamos a decir cómo se... Una fórmula para encontrar la profundidad del mar, del fondo del mar, en función del tiempo. Bueno, antes de eso, eh, como en el curso de fluido, considere un elemento de masa de volumen B y densidad ρ. Esto es simplemente para deducir la ecuación que liga el... Ahí está. Densidad es masa dividido por volumen, pero la masa es constante porque la masa se conserva. Entonces podemos calcular la derivada de delta ρ sería menos m por delta v dividido por v cuadrado. ¿Ya? Eso viene de acá. Y como m es ρ dividido por v, ponemos aquí m igual ρ por v, de m, ¿cierto? M es ρ por v. Y nos queda que delta ρ se va a este b con este b cuadrado. Y nos queda que la relación de ρ, paso el ρ dividiendo, de ρ a ρ es igual a menos de b a b, ¿ya? Lo cual tiene sentido porque mientras tiene siendo cambiado, porque si aumento la densidad, entonces se tiene que compactar. Entonces esto decrece,
¿ya? El volumen decrece. Esto es un cambio relativo de densidad, esto es un cambio relativo de volumen. Si algo se infla, significa que su densidad baja, ¿ya? Y bueno, si yo hago una derivada total de delta V, de V a de T por dt y de V a de P por dP, aquí salen dos constantes que son el coeficiente volumétrico de expansión térmica alfa, que lo vimos en fluido, y la compresibilidad isotermal beta, que es menos uno sobre el volumen de V a de P. Simplemente alfa significa cómo varía el volumen por un cambio de temperatura, dividido por el volumen de referencia, a presión constante. ¿Ya? ¿Cuánto cambia su volumen por un cambio de temperatura? Ustedes saben que si algo se calienta, el volumen va a aumentar. Si algo se enfría, su volumen se va a achicar porque se compacta. ¿Ya? Bueno, y beta es lo mismo, pero a temperatura constante, menos de V a P, dividido por V, y negativo. Porque un cambio de volumen, el volumen va a achicarse cuando la presión aumenta. Por eso sigue siendo cambiado. Bueno, ¿para qué es todo esto? Bueno, aquí podemos escribir el alfa. El alfa es 1 sobre B, 1 sobre B por dB de T. Y como tenemos esta relación de acá, podemos juntar este de B a B y escribir esto como alfa igual a menos de rho a rho a de T. Es lo mismo, ¿cierto? Simplemente este de B a B lo escribo como menos de rho a rho y nos queda esto. Paso el 1 sobre rho para fuera de la derivada y nos queda esto. Y aquí, eh, bueno, como estamos considerando una litósfera que se desplaza lateralmente, no deberíamos esperar significantes variaciones de presión, porque esto es lateral, ¿cierto? Y la presión aumenta principalmente según Z. O sea, ustedes saben que la presión hidrostática aumenta con Z principalmente. Entonces podemos despreciar este término, el este, ¿ya? Entonces nos va a quedar de V a de V a de T a presión constante por dt. Bueno, entonces el alfa, este alfa, yo puedo, aquí vamos a encontrar la fórmula para ρ, que igual lo hicimos en fluido. Paso, como alfa constante, paso todos los ρ para la izquierda y dejo el dt a la derecha. Y nos va a quedar alfa de t, o sea, perdón, paso el dt para la derecha, izquierda, nos queda alfa por dt, y al otro lado nos queda menos de rho a rho. Ustedes integran esto les va a quedar, bueno, lo integran de t sub m a t y de rho m a rho, en donde Tm es la temperatura inicial, o abajo si quieren, y rho m es la densidad del manto. Esta es la densidad de la astenósfera, de el manto astenoférico, y este de la astenósfera. Integran, esto es lineal y esto es un logaritmo, y les queda esta solución. La densidad es rho m por exponencial de menos alfa t menos tm. Esta es la solución exacta, ¿ya? Ustedes pueden ver que si aumenta t, o al revés, si t se achica, va a ser más chico que tm. Si se enfría, va a ser más chico que tm. Entonces esto se hace negativo, pero con el positivo de acá se hace positivo, entonces la densidad empieza a aumentar, ¿ya? Empieza a aumentar la densidad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si se enfría, la densidad aumenta. O al revés. Si se calienta, la densidad disminuye. ¿Cierto? Ustedes lo saben. Entonces, mientras más caliente, menos denso. Mientras más frío, más denso. Pero uno puede hacer una aproximación de esta expresión exponencial, porque el alfa para el manto vale 10 elevado a menos 5. Bueno, aquí tengo el valor.
Exacto. Ahí está. Alfa vale 3 por 10 elevado a menos 5 grados Celsius a la menos 1. Entonces es del orden 10 elevado a menos 5. ¿Ya? Entonces, por otra parte, los T menos TM, bueno, el T va a ser mínimo cero y máximo cercano a TM, o sea, está entre 10 elevado a cero y 10 elevado a 3. Si ustedes multiplican esto, este alfa por esta diferencia, les va a dar que es del orden entre 10 elevado a menos 2 y 10 elevado a menos 5. Por lo cual este argumento es chico. Podemos hacer la aproximación exponencial de x es aproximadamente 1 más x y esta exponencial, este argumento con la aproximación 1 más x nos queda 1 más x, donde x es menos alfa por t menos tm. Ahí está. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la densidad en función de la temperatura. A mayor temperatura, esto se hace positivo, con esto menos, se hace menor que uno, por lo tanto la densidad decrece. Está bien. A menor temperatura, menor que Tm, esto se hace negativo, esto se hace positivo, y esto se hace mayor que uno, por lo tanto rho sub m empieza a crecer. ¿Ya? Bueno, esa es una cosa. Ahora vamos a hacer un análisis en la columna. Aquí tenemos, aquí tenemos el centro de expansión, tenemos una columna a una distancia x1. Bueno, la densidad rho sub m está aquí en el manto. Esta es la densidad rho, que depende de t. Aquí tendríamos W y el espesor litosférico Z, que van aumentando en el tiempo. Ya sabemos que Z depende del tiempo, de la raíz cuadrada del tiempo. Y el W lo vamos a calcular. Bueno, si hacemos un análisis isostático a una distancia de x1 y x2, bueno, el x1 tiene un tiempo x1 dividido por u, y el tiempo x2 tiene un tiempo sub 2 x2 dividido por u. Entonces, la masa por unidad de área en una columna de cualquier edad, ya digamos una edad ZL, ya supongamos que esta es ZL, ya sería, eh, sería la suma o la integral de la masa en esta columna más el techo del agua, ¿cierto? Si yo me paro aquí, por ejemplo, en un tiempo t cualquiera, ¿no? Bueno, esto confundo un poco, pero me paro aquí ya, en un tiempo t cualquiera, integro sobre z y le sumo la columna de agua. La columna de agua va a ser ρ por W, ¿ya? Esto es masa por unidad de área, ¿ya? Masa por unidad de área. Sería W, que depende del tiempo, por la densidad del agua, más la integral de la densidad en dz, de 0 a ZL, donde ZL es el espesor litosférico. Si lo queremos escribir esto en términos de presión, simplemente ponen paréntesis y multiplican por G, ¿cierto? Ustedes saben que la presión es ρGH. Bueno, ahí está, po, ρ W sub B por G, perdón, ρ sub W por W por H por G, y esto tiene unidades de G por H, lo multiplican por G y tienen la presión. ¿Ya? W es la profundidad del fondo del mar y W es la densidad del agua y rho sub m la densidad del manto. Aquí estamos, vamos a hacer isostasia. Entonces, eh, bueno, por un lado tenemos esto. Si nos ponemos acá en el eje, aquí tendremos pura densidad del agua, ¿cierto? Si yo comparo tendríamos esta ecuación, tendríamos rho W por W más esta integral, pero si me paro acá, tengo puro rho sub m constante, entonces sería rho sub m constante por W más ZL igual a esta expresión
igual a integral de 0 ZL por rho de z más W por W. Ya, aquí hicimos isostasia en las dos columnas. Entonces, podemos despejar W, ¿cierto? Despejamos W y nos queda esta ecuación. Ahora, el rho, yo lo conozco. El rho está acá. De hecho, puedo pasar el rho m para la izquierda. Me queda rho menos rho m igual menos rho m por alfa por t menos tm. Lo reemplazo aquí. Lo reemplazo ahí. Ya. Bueno, aquí falta un alfa. Ah, no, 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 perdón. Aquí está el alfa. Rho m por alfa. Ahí está. Y con el menos se va. Rho m por alfa. Aquí nos queda la ecuación exacta. Y bueno, esto es una constante. Lo puedo pasar dividiendo. Pero aquí la temperatura yo la conozco. Ya. La temperatura la vimos al principio de la clase. Ahí está la temperatura del Hall Space Model. Es esta. Ahí está. La pongo en la integral. Integro. Integro. Y nos queda esto. Nos queda evaluando en ZL. Bueno, ahí, o Z nomás, si quieren. Z, cualquiera. Le va a quedar Z y les queda esta ecuación. Ya, ustedes integran esto. T menos Tm lo tienen exacto. T menos Tm sale de aquí, de ahí. Pueden T menos Tm. Bueno, restan por Tm y por Tm y lo colocan ahí. Integran y les queda esta solución. Les queda esto. Ah, perdón, perdón, perdón. Restando T por menos Tm, esto nos queda, ¿ya? O sea, de la ecuación 5 todavía no integrado. La integrar un poquito, hay que hacer un paso más. Restan por Tm a la izquierda y a la derecha, les queda T menos Tm y menos Tm. ¿Ya? Esa ecuación, o sea, esa expresión está aquí. Está aquí, T menos Tm, ahí está, y queda factorizado de esta forma. Bueno, eso lo reemplazamos aquí, en la ecuación 15, y nos va a quedar esta integral que todavía no la hacemos. Nos va a quedar la ecuación W, bueno, aquí pasé el signo menos. Ah, no, no, todavía no. Menos rho m alfa t por el menos de acá. Saqué el t m menos t cero fuera de la integral y nos queda integral de 0 ZL por uno menos ERF. Bueno, para integrar esta cuestión, para integrar esta integral de ERF, conviene hacerlo bueno, vamos a asumir ZL teniendo infinito, ¿ya? O sea, un Z bien grande, sin espacio infinito. Esa es la primera cosa. Z bien grande. Ya esta es la primera aproximación. Y bueno, la función uno menos ERF es ERF complemento. Ya, es ERF complemento. Y para enterar esto, me imagino que hay que hacerlo por partes. Sí, hay que hacerlo por partes. ¿Ustedes se acuerdan? Aquí está la ecuación escrita. Bueno, aquí ya estamos despejando ya. Perdón, que pasé este dividiendo para la izquierda, para la derecha, y nos queda rho m por alfa por tm menos t cero dividido por rho m menos rho w. Y nos queda esta integral. Y aquí hay que hacerlo por integración por partes. Pueden tomar, o por cambio variable, ni siquiera por parte. Hacen cambio variable eta igual el argumento del f, ya. Ni siquiera por parte, por cambio variable. Eta igual a este argumento de z sería 2 o de z sería de eta por 2 raíz de capa por t. Reemplazamos acá
cambiamos las variables, no varía el infinito y el cero, y con esto, bueno, aquí esto es una integral de eta, puedo sacar el 2 capa, el 2 raíz de capa por t para afuera de la integral, y ocupan el resultado que ustedes lo conocen, ¿cierto? Una propiedad de la función ERF complemento. De hecho, seguro que la ven en matemática aplicada, pero la función ERF cumple esto, ¿cierto? Que ERF, ERF complemento en el infinito tiende a uno, ya es asintótica a uno. Y la función ERF, no, la función original ERF tiende a cero, pero la ERF complemento tiende a uno. Y como se define así, entonces sería 2 raíz de pi. O, bueno, sería una constante, sería uno raíz de pi. ¿Ya? Uno raíz de pi. Por el 2 de acá, uno raíz de pi. Eh, lo ocupamos, pum, listo. Este resultado importante. La profundidad del fondo del mar es igual a una constante. Esa constante sería rho m alfa tm menos t cero, rho w, raíz de pi, 2 capa. Y como era esperable, la dependencia de la profundidad del fondo del mar depende del tiempo también. Entonces, como se muestra aquí, también hay una dependencia de la raíz cuadrada del tiempo para el fondo del mar. Entonces, esto sería la profundidad partiendo desde el ridge. Pero aquí hay una capa de agua, ¿cierto? O sea, aquí está aquí está la superficie del agua. Acá se profundiza el techo de la litosfera. Entonces hay que agregarle un Z0 para arriba, que sería la profundidad del ridge, ¿ya? De la capa de agua. Entonces le agregamos un Z0, ¿ya? Asociado a la profundidad del eje de la dorsal, y nos queda finalmente esta ecuación. Entonces esta ecuación, la ecuación 20, es la ecuación de subsidencia de la litosfera oceánica, que sería igual a una constante por más otra constante, pero que tiene dependencia de raíz de t. Si le ponemos número, como conocemos, podemos decir que Z0, bueno, Z0 va a variar, pero pongámosle 2,6, por ejemplo. Esto está en kilómetros. Si ocupamos los valores de alfa, 3 por 10 a la menos 5 grados por Celsius a la menos 1, T sub M 1300, T sub 00, T sub 00, no, bueno, que no está escrito acá, pero T sub 00, Rho M 3300, Rho del agua 1000, capa 10 a la menos 6, metro por cuadrado por segundo. Este el alfa, lo ponemos aquí, no me queda esta ecuación, ¿ya? Se ve bastante simple, pero había que llegar al resultado. Entonces, aquí tenemos la ecuación de el modelo de semiespacio para la profundidad del fondo del mar. Entonces, mientras más vieja la placa, más profundo. Mientras más joven, más somero. En t igual cero corresponde a la profundidad del ridge o de la dorsal. ¿Ya? Eso es lo que predice este modelo. Ahora, veamos si es tan bueno. Siempre hay que hacer eso, es la comparación, si este modelo es bueno o no. Bueno, aquí tenemos profundidades en el lado izquierdo, en la figura 8A. Tenemos profundidades, los puntitos son profundidades de la batimetría y, bueno, el del medio es el flujo de calor, ocupando la ecuación 9, y los puntitos son las mediciones y, bueno, lo otro es la profundidad versus la raíz cuadrada del tiempo. Pero concentrémonos en la figura 8A y podemos ver que, bueno, aquí hay tres modelos. Está el modelo GDH1, PSM y el modelo HS. ¿Ya? ¿Qué son esos?
Bueno, el modelo GDH1 se llama Global Depth and Heat One. El modelo HS es el Half Space, ¿ya? Half Space, que es el que estamos calculando. El que hicimos Half Space o semiespacio infinito, ¿ya? Ese es el que tenemos aquí. Este es el Half Space, Half Space, HS. Y el modelo PSM, que lo vamos a hacer después, es el Plate Simple Model, ¿ya? Pero es Plate Simple Model. Este es Half Space, ¿ya? Bueno, el Half Space, como pueden ver, que sería la línea que sea más profunda para abajo, ¿cierto? O sea, la curva más falla en predecir las profundidades, ¿ya? Pero de 50 millones de años hacia atrás lo hace muy bien. De hecho, los tres modelos lo hacen muy bien para edades menores a 55 millones de años hacia atrás. Se ajusta muy bien a las profundidades del fondo del mar. Pero después empieza, como es una raíz cuadrada del tiempo, empieza a aumentar, aumentar, aumentar hasta el infinito y el fondo del mar no aumenta tanto, ya se estabiliza y hay una incoherencia aquí, hay un desajuste, ya. Entonces, bueno, el modelo es, en términos de profundidad, es bueno al principio, pero malo después. En cambio, el flujo de calor es malo al principio, pero bueno después, porque como es una raíz cuadrada del tiempo abajo, o sea, inversamente proporcional a la raíz del tiempo, se estabiliza el Q. Pero falla, bueno, al principio todos fallan porque hay mucha actividad hidrotermal, ya, las fumarolas, los sistemas hidrotermales. Pero en términos de profundidad, es bueno para edades menores a 55 millones de años, pero es malo para después. Ya, eso es lo que concluimos con este modelo, ya, el modelo Half Space Model. ¿Alguna pregunta? No, bueno. Entonces, bueno, si falla, la pregunta es, ¿habrá un modelo mejor? Y sí, hay un modelo mejor que es el PSM, ¿ya? El PSM, el Plate Simple Model, que lo vamos a ver, ¿ya? The Plate Model. En este modelo se modela la litósfera de esta forma, se considera que el techo tiene una temperatura del fondo del mar de sub-cero, está bien, pero y en la base tiene una temperatura constante de sub m, pero eso es una placa, ¿ya? Es una placa ya formada, ¿ya? Y en el lado izquierdo, como está el eje del centro de expansión, tiene temperatura de sub m, ¿ya? Entonces, para t igual cero y z menor entre zl y z y cero, es decir, aquí tenemos temperaturas de sub m. Para t mayor que cero y z igual cero, tenemos la temperatura del fondo del mar. Tiene sentido. Y para t grande, o sea, t mayor que cero, y en la base es LL, ¿ya? Esa es la base litosférica. Tenemos la temperatura del T sub m. Entonces, este es el modelo de placa. Y hay que resolver la misma ecuación de difusión de calor, la ecuación 3, ¿cierto? De T a T, capa por Laplaciano de temperatura, pero con estas condiciones de borde, ¿ya? Con estas otras condiciones de borde. Ahí están. Bueno, aquí están escritas de nuevo y si ustedes aquí son métodos, ¿ya? Son métodos matemáticos. Me imagino que, no sé si lo vieron esto en métodos matemáticos para la geociencia, esta solución.
Creo que sí. No estoy muy segura porque no me acuerdo por completo. Pero si no me equivoco, sí. Ya, me imagino que esta sí, la del ELF, ¿cierto? Esa sí, esa es clásica. Sí, es así. Ya, ya, bueno, esta se resuelve con serie de potencia. Ya, serie de potencia, ecuación 22, y es un método matemático con unas exponenciales, con suma de seno y coseno, y es un, es harto desarrollo. Ya, no el objetivo del curso, no es un curso matemático, pero creo que ustedes si lo hacen con inteligencia artificial, igual les va a dar esta solución. Y tiene esta forma. Ahora veamos, interpretemos esta solución. Para tiempos grandes, mucho mayor que z cuadrado por L, esta exponencial tiende a cero, ¿cierto? Entonces se convierte en un perfil de temperatura T de z igual a T0 más Tn menos T0 por ZL, ¿ya? Se convierte en una función lineal para tiempos grandes. Entonces, ya no es una temperatura cuadrática, ¿ya? Es una temperatura lineal. Es una diferencia. Y para tiempos muy pequeños, ese exponencial esto se puede aproximar a a la aproximación de Taylor, ¿cierto? Expansión E igual a uno más X, que sería uno menos el argumento, o más X, que sería el con este menos ahí. Y nos queda de esta forma la exponencial, ¿cierto? Aquí reemplacé esta exponencial por uno más X, por el seno. Y si queremos calcular, por ejemplo, el flujo de calor, ya eso sería una forma de verlo, ¿ya? Esta es una forma aproximada para tiempos pequeños. También uno puede calcular el flujo de calor, simplemente toma esta temperatura, hace de T a de Z, evalúa en Z igual cero y les va a quedar menos K por Tm menos T0 dividido por L por uno más 2 la exponencial, ¿cierto? Aquí ustedes dirían con respecto a Z de dar un coseno, de sacar uno, se va a un NPi, les queda esto. Y para este caso, para el caso, esto es para cualquier tiempo, pero para el tiempo grande podemos ver que esto también es estable. ¿Por qué? Porque si el tiempo es grande, esto tiende a cero y nos va a quedar menos k tm menos t0 dividido por L. Entonces también tiene una convergencia para tiempo grande, o para una placa vieja, del Q, ¿ya? Del flujo de calor. Entonces, si ustedes toman esta función, la ecuación 22, esto se puede programar en cualquier código. No tienen para qué hacer la serie de potencias de uno a infinito, la pueden hacer de uno a n grande, y n grande va a depender de su computador, pero con 50 términos ya está bien, ya está bien, la aproximación está bien. Y ustedes grafican la temperatura en una malla, les va a quedar algo así. Les va a quedar la temperatura, los colores son la temperatura y el eje X es la edad, el tiempo, en millones de años, y el Z es la profundidad. Y le va a quedar algo así, ¿ya? Bueno, yo agregué aquí estas flechas que indican el centro de expansión y las celdas convectivas. Y estos puntitos son otras cosas que no son valores de espesor elástico, pero no interesa en este momento. Lo que interesa es la grilla. Y podemos ver que la grilla tiene al principio como que tiene una raíz cuadrada. O sea, no es raíz cuadrada, es otra cosa. Pero tiene crece, está bien, se profundiza, pero después se hace constante. Y esa es la gran diferencia con el Play Simple Model. O sea, con el Half Space Model, perdón. Este es el Play Model. El Half Space Model, recuerden que la raíz cuadrada crece y crece y crece, como este, como ese. Pero en este caso tenemos un modelo de placa y las temperaturas para T grande se estabilizan
y adquieren el espesor L, el L, ¿ya? El ZL o L, ¿ya? A veces se ocupa L o Z sub L. De L de litosfera, ¿ya? De litósfera. Entonces, esa es una gran diferencia, se estabiliza. En este ejemplo, se estabiliza más o menos a los 70 millones de años, ¿ya? Entonces, ¿de dónde salen esos 70 millones de años? Bueno, tiene que ver con los 70 millones de años de los datos, de aquí, que a partir de los 70 millones de años se estabiliza el flujo de calor. Entonces, si se estabiliza el flujo de calor, también tiene que estabilizarse la temperatura. Eso es una cosa. Y el... Entonces, posteriormente, el enfriamiento litosférico se inhibe debido a la convección a pequeña escala. Bueno, esta es la razón de por qué el espesor no se sigue enfriando o sigue aumentando en el tiempo, porque hay celdas convectivas debajo de la litósfera. Entonces, como estas celdas traen calor, transporte de masa, calientan por la base, entonces la temperatura no puede seguir aumentando, tiene que estabilizarse, ¿ya? Esa es la razón de por qué no se sigue engrosando la litósfera a partir de los 70 millones de años, ¿ya? Ahora, la base de la litósfera se le conoce como LAP, Lithospheric Asthenospheric Boundary. Ya el límite litósfera-astenósfera. Ya, ese es el LAP. Y es una transición, ya, una transición, y esa transición es entre menos 1100 y 1300 grados Celsius, y pasa de esto, aquí hay pura conducción, esto es un problema de conducción que hicimos acá, pero pasado el LAP hay pura convección. Bueno, entre medio hay una transición, ya, entre medio en el LAP hay una transición de 100% conducción a 100% convección abajo. En otras palabras, en la transición hay ambas, ¿ya? Pero lo importante aquí es entender que debido a la convección por la base de la litósfera, que hace que la litósfera también se mueva para allá, y por el slat pull también, hace eso que el espesor no siga engrosándose, ¿ya? Entonces, el modelo de Hall Space Model, perdón, el Play Model es este, ecuación 22. Y podemos hacer lo mismo que hicimos antes con el Hall Space Model, ¿cierto? Perdón, lo que hicimos con esto, con la isostasia, y calculamos la profundidad del fondo del mar. Podemos hacer exactamente lo mismo, pero en vez de integrar el Play Simple Model, aquí tendríamos que poner el t correcto, ¿cierto? El t predicho por el Play Model. Y si hacemos eso, vamos a llegar a la siguiente ecuación para la profundidad, que es esta. ¿Ya? Va a quedar d del tiempo z0, lo mismo, por una constante, pero por un menos 8 pi cuadrado, y esta sería potencia. Ahora, si el tiempo tiende a infinito, esto tiene una constante. Esa es la gran gracia, que aquí la profundidad tiende a una constante, es decir, se estabiliza. En cambio, en el modelo del Hall Space Model o el semiespacio infinito, seguía creciendo y creciendo y creciendo el fondo del mar, la profundidad del fondo del mar, lo cual no estaba bien para edades mayores que 70 millones de años. Entonces, aquí como se estabiliza con este modelo más refinado, más preciso, podemos hacer una mejor comparación. Y ahí está la comparación, ¿ya? Entonces, ustedes pueden darse cuenta al tiro que la línea continua negra, esta es el Play Hall Space Model, ¿ya? El semiespacio infinito, que sigue creciendo, creciendo en infinito. En cambio, las líneas punteadas son dos tipos de Play Model, ¿ya? Está el Play Model 95 y el Play Model 125.
¿Y qué significa esos números? Significa nada más y nada menos que el espesor L. Por ejemplo, el PM95 significa un espesor L de 95 kilómetros y el 125 un L de 125 kilómetros. Entonces, el 95 está más arriba y el 125 está más abajo. Al parecer, el 125 ajusta mejor los datos que el 95. Entonces, estos puntitos son edades del fondo del mar, perdón, profundidades del fondo del mar y su edad para el océano Atlántico, Pacífico y el Índico, ¿ya? Y podemos ver claramente que el plate model es mejor y podemos jugar con el L, el espesor litosférico, como un parámetro independiente y el parámetro 125 parece ser mejor, ¿ya? Em, en resumen, podemos escribir, podemos hacer, bueno, el GDH1, el GDH1, nosotros hemos visto dos modelos. Hemos visto el Hull Space Model HSM, recién vimos el PM, el Plane Model, y el GDH1, que es de un trabajo del año 92, es muy parecido al, al PM, ¿ya? También es con serie de potencia, incluye divide la cosa en dos dominios. Bueno, también lo hace el Plane Model, divide en dos dominios. Pero el GDH, piénsenlo así, es primo hermano del PM, ¿ya? Es un tipo del PM, es un tipo del PM. Y aquí está el resumen de los modelos. En el Hull Space Model, la profundidad del fondo del mar es simplemente una constante por la raíz cuadrada del tiempo, por otra constante. Y el Q es una constante por la raíz inversa del tiempo. Ahora, el Plane Model se puede reescribir en dos partes. Se puede, si bien la fórmula precisa está acá, es toda esta para la profundidad y esta para la temperatura, se puede aproximar en dos partes. O sea, ustedes pueden numéricamente tomar dos dominios de aquí hasta 70 millones de años y escribirlo como una raíz cuadrada. Y de aquí para allá de otra forma. ¿Cuál es? Así. Ya eso es simplemente un ajuste de curva. Ya, fit, ajustar una serie de puntos por una curva. Entonces, para la profundidad sería también muy parecido, pero solamente para el dominio T menor que 60 millones de años. Pero para mayor que 60 millones de años sería 6,4 menos 3,2 por una exponencial negativa, de modo que se estabiliza en el tiempo. ¿Ya? Eso es para el D, para la profundidad del fondo del mar. Para el Q sería una raíz cuadrada, fíjense, muy parecido al Hall Space Model, pero para T menor que 120 millones de años, pero para mayor tiene una exponencial negativa y esto ajusta mejor que esto. Y bueno, y el modelo, y el GH1 es muy parecido. Aquí vemos 2,6, fíjense, muy parecido. Y el Q también, horas constantes nomás. Lo único que varía son las constantes. Y acá también es muy parecido al PM, 5,65 menos 2,47 por E menos T dividido por 36 para T mayor que. Claro, la diferencia está en los dominios. Aquí se para en 20 millones de años, acá se para en 70. Y acá se para en 55 y acá en 120. ¿Por qué? Porque ocupan otros datos, ¿ya? Y les gustó mejor así. Pero la forma es la misma. Exponencial negativa cuando es mayor y raíz cuadrada cuando es menor, ¿ya? Pero bueno, aquí yo le había mostrado en el flujo de calor, en el Q, en el flujo de calor, GDH1 es el mejor que ajusta. El PCM ajusta bien, pero después aquí tiene un desnivel. Ahora, yo creo que es cosa de cambiar el espesor elástico del PCM y se ajusta mejor. Aquí no sé si dicen. Esta figura la saqué del Fowler, Solid Earth, un libro. Y el PCM, no dice cuánto es el espesor. O sea, el espesor L. Pero según esta figura de acá, probablemente sea
no sé, 150, pero uno puede jugar con el L y ajustar mejor. ¿Ya? Bueno, en todo caso, el modelo de Stein, el GDH1, es también es muy parecido, una serie de potencia. Pueden ver el paper, Stein, el del 92. ¿Ya? Ahora, aquí tenemos aquí hice una figura de comparativa del plane model con L igual menos. L igual 100 kilómetros, 100 kilómetros. Aquí está el PM con 100 kilómetros, pero, perdón, este es GDH1. Sí, el GDH1. ¿Ya? Claro, es menos grueso nomás. Aquí el menos grueso es el espeso litosférico, pero se hacen constantes. ¿Ya? ¿Cierto? A partir de cierta edad, el espesor se hace constante. En cambio, el Hall Space Model sigue creciendo, creciendo, creciendo como una rescuadra del tiempo. Entonces se muestra el modelo de enfriamiento de ese espacio infinito para L igual 100 con 1350. Ya, aquí hay una diferencia grande. Y este es con 1350, este también es con 100, pero con 1450, ¿ya? 1450 como la temperatura del manto. Se encuentra un poco alta, temperatura del manto, pero hoy ocupamos 1450. Y esta es la temperatura y este es el Hall Space Model que vimos al principio de la clase. ¿Ya? Entonces, ya tenemos modelos termales para la litosfera al nacer, o sea, la dorsal, desde el ridge, hasta que empieza a separarse del ridge y envejecerse. Tenemos el Hall Space Model y el Play Model. Ya. Bueno, mañana vamos a hacer un repaso de esto, eso del LAB, ¿ya? Del Lithospheric Asthenospheric Boundary, que es la transición litosfera-astenósfera, ¿ya? Cómo se domina, cómo se separa físicamente esas dos capas, ¿ya? Esas dos esferas, litósfera y astenósfera, de, entre sí, en términos de calor, ¿ya? Ya dijimos algo, ¿ya? Dijimos que la parte de arriba era 100% conductiva y acá está 100% convectiva, pero hay una transición. Entonces no es una transición abrupta, es un thermal boundary layer, una transición, ¿ya? Eso vamos a hablar un poco en la clase de mañana. Y vamos a ver la estructura de la litósfera subductante, porque ya vimos la litósfera oceánica antes de subductar, y mañana vamos a ver cuando subducta. ¿Ya? Entonces, es muy parecido a la tarea 2 que tienen que modelar. Bueno, ahí vamos a llegar a la ecuación de la litósfera subductante y pueden juntar antes y después de subductar. ¿Ya? Entonces, eso vamos a discutir mañana en la clase de mañana. ¿Alguna pregunta o no? Hasta mañana sería. Yo ninguna, profe. Nos Nos vemos. vemos, chao. Yo tampoco. Bueno, profe, gracias, que le vaya bien. Igual, chao, gracias.